Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas tardes. Es muy grato estar acá con ustedes. Les saludamos. Hoy es 1 de enero Al del 2021. 2021. Estamos iniciando el año, el día de hoy. Una gran bendición. El Señor nos está dando un año más Amén. para que traigamos gloria a su nombre, ¿no? Amén. Gusto saludarles a todos ustedes y qué bueno que se han tomado el tiempo para poder escuchar este estudio. Así es, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, este es un video pregrabado. Estaremos visitando a algunas personas hoy, aprovechando que es 1 de enero. Y a la hora que estaremos visitándoles, les estará pasando este estudio y ustedes que están en casa esperándolo, pues van a tener la oportunidad de tenerlo, ¿no? Y para que le demos continuación a nuestro plan que tenemos de estudio durante cada semana, ¿no? Así que vamos a iniciar con una oración. Amén. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra, por la libertad que nos has concedido para estudiarla, para abrirla, Señor, para meditar en ella, para proclamarla. Muchísimas gracias, Dios, por estos medios que también tú te has proveído para que nosotros podamos seguir anunciando tu palabra. También te damos gracias por el año que nos permitiste terminar y por el año que nos permites iniciar. Padre, te damos gracias porque son tus oportunidades, estos nuevos inicios que podemos tener contigo. Si el año que pasó, Señor, no le supimos aprovechar, no pudimos ver todas tus misericordias, no pudimos ver todo tu favor, y quizá no nos dimos la oportunidad de hacer todo aquello, Señor, que traía gloria y honra a tu nombre. Padre, te pedimos, danos la fuerza para que mostremos todos esos cambios en este nuevo año que nos permites iniciar. Padre, por cada uno de los que van a estar viendo este video, gracias por sus vidas, gracias porque la semilla está siendo sembrada y gracias porque la buena obra que tú iniciaste en ellos y en nosotros la estás perfeccionando hasta que nos encontremos contigo. Gracias te damos, Señor, ayúdanos a entender, Espíritu Santo, todas estas cosas y a ponerlas por obra. Danos el valor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, amén y amén, ¿no? Y extrañamos el poder saludarles a todos como siempre lo hacemos, pero estaremos teniendo un bonito estudio el día de hoy. Estamos en Colosenses capítulo 3 y primeramente Dios del 1 al 17 podremos terminar, ¿no? Ustedes recordarán que la carta a Colosenses, la columna vertebral de esta carta es Jesucristo, el centro es Jesucristo, y decíamos que la razón era porque la iglesia está siendo bombardeada por ideas paganas, por filosofías, huecas sutilezas, decía Pablo, ¿no? Y él tiene el deseo de que en el corazón y en la mente de los colosenses, y aquí menciona mucho acerca del conocimiento, del aprender, ¿no? Esté esta verdad, que Cristo es más que suficiente, Cristo lo es todo, Cristo es la esencia, y por eso esta carta tiene un gran énfasis en Jesucristo, ¿no? Así que teniendo esto en mente, podemos avanzar en los versos que nos toca leer el día de hoy. Verso 1 y 2 del capítulo 3, ¿qué dice? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok, y ustedes recordarán la semana pasada, ¿no? Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia acerca de todos estos rituales a los que estaban ellos quizá aceptándolos en cierto sentido, para poder quizá lograr salvación o asegurar la salvación, qué sé yo. Y Pablo le está diciendo, esas cosas de sacrificio, de martirio, traen honra a la persona, pero no hacen nada con este deseo interno de pecar, ¿no? Y de ahí recordaba Pablo, ustedes han muerto y han resucitado en Cristo Jesús. Y por eso ahora en el verso 1 de este capítulo está diciendo, entonces ya que ustedes han resucitado y ustedes están en Cristo Jesús, pues pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, ¿no? Y nos lleva a este compromiso no compromiso, sino
nos ayuda a reenfocar hacia dónde está puesta nuestra mirada, ¿no? Si hay un esfuerzo que yo tengo que hacer o mi mirada está puesta en el Señor, hablando de confianza también, poner la mirada en Dios es depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, ¿no? Amén. Pablo en otras ocasiones ha dicho que lo terrenal es pasajero, ¿no? Uh-huh. Y es verdad. Si nosotros podemos, y bien puntual para este estudio en este inicio de año, ¿no? Okay. ¿Cuáles van a ser nuestras metas, ¿no? Nuestras metas van a ser espirituales o meramente terrenales, ¿no? Por ejemplo, nuestras metas van a ser invertir tanto tiempo. No digo que esté mal, pero necesitamos hacer un balance y que la prioridad sea lo espiritual. Porque si vamos a invertir tanto tiempo de nuestra vida trabajando y ahorrando para la casa, para el carro, para la pantalla más grande, para el reloj, para el teléfono y todas estas cosas, y nos cuesta tanto trabajo invertir 2 horas diarias en nuestra lectura bíblica, entonces hay un desbalance ahí en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque 2 horas diarias para leer la escritura, en un año la leeríamos 4 veces, ¿no? Mínimo. Entonces, necesitamos ver dónde estamos invirtiendo nuestra vida, ¿no? Si 2 horas diarias la leemos 4 veces, 1 hora diaria la leeríamos 2 veces, media hora diaria la leeríamos 1 vez. Para aquellos que no han tenido la oportunidad o no han hecho el esfuerzo de leerlo al menos 1 vez en su vida, ¿no? Media hora diaria. Media hora, un bonito propósito para este año. Si tú no has leído la palabra de Dios completa, o si ya lo hiciste, ¿no? Hey, la meta, ¿qué tal este año lo voy a hacer 4 veces? Sí. ¿No? Este año lo voy a hacer 2 veces. Podemos ponernos esos bonitos retos, ¿no? Y ahí nos está empujando Pablo. Nos está poniendo el reto a que pongamos la mirada en Jesucristo, en las cosas de arriba, en las cosas eternas, allá donde Cristo está, porque ahí es donde está nuestra vida. Sí. Y es lo que voy a decir en los siguientes versículos, pero lo que no podemos ver todavía, dice Pablo en otra ocasión, es más ciertísimo, es más verdadero que lo que podemos tocar, porque lo que ahora podemos tocar y ver en nuestro Señor Jesucristo, aquí el orín corrompe, esos animalitos, la polilla corrompe, los ladrones roban. Entonces, ¿cómo nosotros poder poner nuestra mirada en lo que es verdadero? Es verdadero. Amén, ¿no? Poner la mirada en el cielo, poner la mirada en Dios, poner la mirada en Cristo, ¿no? Versos 3 y 4, ¿qué dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. ¿Sí? O sea, nos está llamando al enfoque. Si nuestra mirada está puesta en el cielo, nuestra vida acá es Cristo. Lo que Pablo decía, ¿no? El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, ¿no? Cristo debe ser nuestro motor, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro enfoque, nuestra prioridad, ¿no? Nuestra búsqueda, nuestra relación, nuestra intimidad, todo eso. Cristo debe llenar todas esas áreas de nuestra vida, ¿no? Y es lo que Pablo está motivando a la iglesia de los colosenses a hacer, porque entre todo este bombardeo de información es muy fácil que nosotros nos desviemos y cambiemos de camino o disminuyamos el esfuerzo en nuestra espiritualidad y pongamos mayor esfuerzo en otras cosas. Y no estamos hablando de una pérdida de salvación, pero sí estamos hablando de una vida que no es fructífera, de una vida que no llega a la plenitud como el plan de Dios está, ¿no? Que llevemos fruto, y dice él, y que lleven mucho fruto, ¿no? Entonces, una gran necesidad que tenemos como iglesia de retomar nuestras raíces y tomar estas palabras de Pablo y de todos los escritores de la palabra de Dios, tomarlas muy en serio,
muy, muy personales, ¿no? Sí, y yo creo que, como tú dices, no se trata de perder la salvación, porque la salvación creemos, estamos convencidos nosotros de que no podemos perder la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Pero hay evidencias de esta salvación. Y la evidencia de esa salvación es de que estamos dando nuestro máximo para llegar a conocer a Cristo. Y entendemos que por cuestiones de cultura, de crianza, a unos se les va a hacer más fácil que a otros este asunto de la lectura, de la meditación, de todas estas prácticas, de todas estas disciplinas cristianas. Se entiende muy bien. Aquí creo que lo más importante, supongo, es meditar nosotros, examinarnos y ver si realmente estamos dando nuestro máximo en conocer y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque no podemos decir, si tú estás haciendo esto, entonces sí lo haces, ¿no? Porque habemos también lobos vestidos de oveja que van a tener una apariencia de piedad. Y sin embargo no son cristianos, ¿no? Y hay otros que son cristianos y que no avanzan mucho aparentemente en su lectura, por ejemplo, sin embargo, de pequeños no aprendieron a leer, aprendieron a leer ya a una edad adulta y se les va a hacer más difícil. Sin embargo, están poniendo todo su esfuerzo ahí, están dando su máximo, ¿no? Entonces yo pienso que aquí la evidencia de que nosotros hemos sido transformados por Cristo, de que nuestra salvación está ahí, es una de las evidencias de nuestra respuesta ante eso. ¿Estoy respondiendo con mi máximo o estoy siendo tibia? Exacto. Vamos a leer otra vez desde 3 y 4 esos versos. Muy, muy interesante. Porque habéis muerto. Exacto. El punto de Pablo acá, retomando verso 1 y verso 2, si habéis muerto, ¿no? Aquí lo está diciendo, ustedes ya murieron. Exacto. Ya morimos al pecado, ya murimos, dije, o ya morimos, ¿no? Ya hemos muerto al pecado, ya hemos muerto a esa vida pasada, ¿no? ¿Y qué más dice? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice Pablo que tu vida, mi hermano, está escondida. Esos son los versos que nos ayudan a entender de que la salvación no se pierde. Él es el que está guardando nuestra vida, ¿no? Entonces, tu vida, mi hermano, está escondida, está como guardada en ese lugar especial en Cristo Jesús, ¿no? Y yo entiendo que está guardada, no así como escondida. No como alejada de esta realidad. No, sino que tenemos esa confianza de que no nos dejará desviar. Exacto. De que nos guiará en el conocimiento y Él nos hará entender todas estas cosas porque conoce la intención de nuestro corazón. Lo que Jesucristo decía, los que están en la mano de mi Padre, nada ni nadie los puede arrebatar de ahí, ¿no? Y antes Jesucristo nos informó, mi Padre es mayor que todos, ¿no? Y es más fuerte que todos. Y entonces dice, y los que están en su mano, nada ni nadie los puede arrebatar de ahí, ¿no? Entonces nos está dando esta imagen de protección, de cuidado, de que estamos bajo el cuidado de Dios. Y ahora Pablo nos recuerda de que estamos ahí escondidos en Cristo. Sí, yo tengo esta idea, por ejemplo, porque he escuchado a muchas personas decir, yo no leo la Biblia porque no la entiendo y no quisiera malinterpretarla. Okay. Entonces, yo me pregunto, ¿es un miedo genuino o es mera excusa para no hacerlo? Porque estos pasajes nos ayudan a entender de que el Espíritu Santo, de que Dios no nos dejará desviarnos, porque estamos ya escondidos en Él. Entonces, Él nos ayudará a entender todas estas cosas. Nosotros no tenemos así como que la super inteligencia ni el super don especial de parte de Dios para poder entender la Escritura. Y no quiero decir que toda la hemos entendido a cabalidad. Hay otras en las que hemos tenido que ir aprendiendo. Sin embargo, no nos hemos vuelto locos y no andamos en herejías, eso creemos. Y que si alguna, por error, nos estuviéramos equivocando, el Señor nos redirigirá. Y eso lo tengo bien seguro, porque nos hemos equivocado en alguna interpretación, pero el Señor nos ha traído a luz. Entonces, ¿cómo nosotros poder quitar esas aparentes excusas que suenan piadosas, pero que a la verdad muestran de que no hemos muerto? Verso 4, ¿qué decía? Cuando Cristo, vuestra vida,
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, aquí viene la afirmación a esa esperanza que tenemos. Se vuelve a alimentar la esperanza de que Cristo va a regresar y la esperanza de que nos encontraremos con Él. Y entonces Pablo está diciendo de que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga y se presente una vez más y cumpliendo las profecías, nosotros, la iglesia, nos manifestaremos también. ¿Y en qué sentido nos manifestaremos? Al menos de la forma en que yo lo entiendo. Es porque ahorita nosotros por fe estamos en el Señor. Por fe estamos en Cristo, lo creemos, ¿no? Si tú me dices, a ver, ¿cuál es la evidencia? Algo tangible para probar de que tú eres salvo. No tengo nada tangible para probarte que tengo salvación. Lo que tengo es una creencia. Yo tengo fe de que sí soy salvo. Yo creo de que realmente mi salvación la ha dado Jesucristo, ¿no? Esa es lo único que yo tengo para poder decir que soy salvo, ¿no? Sí, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, pudiéramos decir de una forma imaginaria, yo no soy salvo, tú sí eres salva, y entonces estamos en este diálogo y yo te digo, ¿y cómo tú puedes probarme que realmente eres salva, ¿no? Y tú dices, bueno, es que no puedo hacerlo, no puedo comprobártelo de una forma tangible, pero lo creo, es por fe, ¿no? Entonces, cuando Cristo venga, se va a manifestar tu realidad, va a salir a la luz de que realmente tú eras salva, ¿no? Ahí está empujando Pablo a ese punto de espera y de esperanza, tener nuestra mirada puesta en el Señor, no doblar los brazos y debilitarnos en esta fe que debemos mantener firme, y la promesa es de que cuando Él se manifieste en nosotros, nos manifestaremos, ¿no? Entonces, nosotros saldremos a la luz, por decirlo así, ¿no? Y el mundo sabrá que realmente hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos por fe. Y cuando hablamos de fe, no es nada más un mero creer en una idea, así que se nos vino, ¿no? Porque cuando tú le preguntas allá afuera a la gente si van a ir al cielo o van a ir al infierno, ellos creen que van a ir al cielo por sus obras, porque no roban, no matan, no han hecho daño a nadie, porque son buenos. Entonces, ellos creen por esa fe, por sus obras, que van a ir al cielo. Entonces, la fe que nosotros tenemos es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que somos salvos? Porque hemos creído que Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. Nosotros hemos leído esto, nos ha convencido el Espíritu Santo de esto y ahora lo tenemos por ciertísimo. Entonces, diríamos que si tenemos algo tangible de nuestra fe, de nuestra salvación, se llama la Biblia y nada más. Hemos creído en esto, pero la verdad, como tú dices, se va a manifestar cuando Cristo venga. Exacto. Por nosotros. Otra palabra para fe, que es un sinónimo que Pablo usa, sería fidelidad. Si hemos sido fieles a Dios. Tener la fe en Cristo quiere decir que hemos sido fieles a Jesucristo, con lo que todo conlleva. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de ser discípulos de Él, estamos hablando de una vida transformada y todas esas cosas que tú ya sabes, ¿no? Ok, verso 5. Entonces Pablo dice, ok, hay cosas que ustedes tienen que esforzarse en esta vida, mientras llegue ese momento de la manifestación, mientras llegue ese momento en que Jesucristo venga y todo salga a la luz de que estamos con Él, de que somos sus hijos, de que hay eternidad. Para cuando todo eso llegue, tenemos tarea que hacer ahora, ¿no? ¿Qué es lo que dice el verso 5? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y mira que dice, haced morir. Eso quiere decir de que tú y yo tenemos el poder de quitarle la vida a estas cosas. Quiere decir que están vivas en nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la habilidad de darle vida o de quitarle la vida. Entonces, Pablo está diciendo, mira, tienen ustedes que hacer morir, ¿qué cosas? Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y entonces Pablo dice que tenemos que hacer morir prácticamente el pecado que habita en nosotros. Sí. ¿No? Entonces, tú y yo tenemos una tarea, una labor, una meta para este año,
¿no? Sí. ¿Qué tal si hay un pecado que has venido practicando por estos años pasados y ahora llega el convencimiento de que realmente ya no puedes seguir practicando eso, ¿no? Y que sea la meta de este año. Este año esto ya no lo voy a hacer, ¿no? Y busquemos formas, nos hagamos planes, nos hagamos nuestro propósito por escrito, ¿no? ¿Qué es los pasos A, B y C que tengo que hacer para vencer esto, ¿no? Y entre eso puede estar la ayuda, entre eso está la oración, las disciplinas espirituales, entre eso está la búsqueda de Dios en su palabra, pero también entre eso está el apoyo de la comunidad de fe. ¿Cómo mi comunidad de fe me puede ayudar a vencer este pecado que a mí me mueve, que a mí me gana, ¿no? ¿Cómo puedo yo usar las herramientas que Dios tiene en la Escritura, en la Biblia, en la iglesia, perdón? Porque Pablo en Corintios dice de que cada miembro de la iglesia tiene un don, ¿no? Y ese don tiene el propósito de edificar la iglesia y de que crezcamos todos juntos, ¿no? Entonces yo tengo este pecado que me maneja, que me mueve, que no lo he podido vencer. Y entonces, entonces mi iglesia debe tener personas que tienen este llamado, este don, este regalo especial de parte de Dios, con la habilidad de extenderme la mano para ayudarme a vencerlo. Pero para eso yo tengo que exponerme. Sí. Tengo que humillarme. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Tengo que aceptar que tengo esta debilidad. Si nos cuesta nombrar nuestro pecado, si le jugamos la vuelta para que siempre se escuche como que todos estamos en la misma página, ¿no? Como que así como tú pecas, yo también peco, pero me cuesta darle nombre a ese pecado que yo tengo. Quiere decir que a mí me cuesta la humillación. Sí. A mí me cuesta el pasar la vergüenza y que el mundo sepa este es mi pecado. Uh-huh. Y de pronto los únicos pecados que yo haría públicos serían estos pecados muy comunes, ¿no? Como que, de vez en cuando miento, ¿no? De vez en cuando me enojo o cosas que son, diríamos, muy comunes. Uh-huh. Y que nuestra comunidad de fe o nuestra sociedad en general no señalaría como grave. Pero muchas veces tenemos esta falta que es grave, pero que como es secreta, le seguimos dando vida. Sí. Porque mientras nosotros no nos cansemos de eso, no nos fastidiemos de eso, no odiemos eso, le vamos a continuar dando vida. Entonces Pablo nos está invitando aquí a que hagamos morir eso. Ese pecado, ¿no? Verso 5. ¿Por qué Pablo quiere que hagamos morir ese pecado? ¿Cuál es el interés de Pablo de que tú y yo, mi hermano, ya no pequemos de esa manera? Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces Pablo está diciendo, hay una ira de parte de Dios que viene sobre aquellos desobedientes. Que no son hijos de Dios, uh-huh, porque son hijos del diablo. Sí. No porque el diablo los haya creado, sino porque hacen las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión confronta a los fariseos y les dice, porque los fariseos dicen que ellos son hijos de Abraham. Y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que hace Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo, dice, porque ustedes quieren matarme, ¿no? Y él ha dicho, nuestro Señor Jesucristo ha dicho que Satanás vino a matar, a destruir, a robar, a dividir. Entonces, estos son hijos de Satanás porque hacen las cosas que Satanás hace. Entonces Pablo nos está exhortando a hacer una limpieza. Sí. Y nos exhorta a la obediencia. Si mi corazón no es obediente, quiere decir que, obvio, soy desobediente. Y al ser desobediente, entonces yo no soy un hijo de Dios, porque el hijo de Dios es obediente, ¿no? Entonces, quizás esa podría ser
una pista para nosotros, para identificar, como decía Pablo en su carta a los Corintios, si realmente estamos en Cristo, si realmente estamos en la fe o no. Si tu corazón tiene la intención, tiene el deseo y se esfuerza para agradar a Dios. Esa es una característica del Hijo de Dios. ¿No? El que le vale un pepino lo que Dios piense, el que no le importa lo que la comunidad de fe piense, el que no le importa traerle vergüenza a la iglesia de Cristo, y quiere decir que no está muy interesado en la honra de Dios, no está muy interesado en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, esos actos de desobediencia, de rebeldía, revelan que el corazón no está escondido en Cristo, como nos lo decía el verso 3 y 4, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1 y 2 ya nos dijo que habíamos muerto y habíamos resucitado en Cristo. Entonces somos una creación nueva. Esta creación nueva no tiene la rebeldía de la vida pasada, ¿no? Todo tiene mucho sentido, así que yo creo que es algo muy fácil de entender. Si tenemos un corazón honesto y no queremos engañarnos a nosotros mismos. Exacto. A veces nos engañamos con la intención de calmar nuestra conciencia, pero Pablo nos está dando un ultimátum en el verso 6. Está diciendo, la ira de Dios viene. Hay un juicio que se acerca, mi hermano, mi hermana, y este año debe ser un año de cambio, de transformación en nuestra vida, si es que todavía no estamos en este esfuerzo de santidad, en este esfuerzo de pureza a la que el Señor nos está llamando, ¿no? Sí, y pienso que, como tú dices, esas excusas nos pueden calmar la conciencia, y es verdad, nos calman la conciencia, pero lo que no van a poder hacer esas excusas es cambiar el veredicto en el juicio final. No van a poder cambiar nuestra estancia en el infierno. Así es, ¿no? Así es de que vale la pena ponernos a cuentas, ¿no? Hay una canción, me reí hace ratito porque había una canción que escuchamos en esta emisora donde se supone que pasan alabanzas al Señor, pero en esta ocasión no sé qué pasó con esa canción que pusieron y decía, yo sé que no oro, que no leo tu palabra, que no te obedezco, que soy rebelde, pero tú me amas y me aceptas así como soy. Y dije, ¿qué rayos es eso? No es cierto, no es cierto. Eso va en contra de la escritura, ¿no? Entonces, hay que orar, hay que leer la escritura, hay que ser obedientes a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser bien, tener un oído fino a la voz de Dios y al llamado y tener un corazón sometido? Sabes que apenas alguien me comentaba, porque yo dije que hay que estar sometidos a Dios. Y dice, alguien me corrigió y me dijo que yo no tengo que estar sometida a Dios. Dice, me dijeron que tenía que estar cerca de Dios, ¿no? ¿Cómo frases tan sencillas nos pueden perder el enfoque? La escritura dice que somos siervos del Señor y cómo nosotros debemos estar en obediencia sometidos a Dios, ¿no? Así es de que, mis hermanos, hagamos morir todo esto que va en contra, porque viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Amén. Verso 7, ¿qué dice? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pablo se encarga de poner los pies en la tierra también y recordarnos de que esa era nuestra vida pasada. Yo no creo que la intención de Pablo sea aquí de recordarnos nuestra vida pasada para que no nos sintamos superiores a los demás. Yo creo que es más, cuando tenemos una práctica en la vida, es mucho más fácil que regresemos a eso, ¿no? Pablo aquí está haciendo dos afirmaciones, diría yo, me atrevo a decirlo, ¿no? Está afirmándonos de que esa vida ya no es nuestra vida. Exacto. De que Dios nos sacó de ahí, de que ya no somos esas personas, pero también nos está recordando de que estamos propensos a caer en eso, porque esas eran nuestras prácticas pasadas, ¿no? Esto es como el alcohólico, ¿no? El alcohólico que ahora lleva 5, 6, 10 años sobrio, ¿no? Ya no ha probado el alcohol, pero tiene un pasado que le llama.
y está propenso a regresar a esa vida, ¿no? Entonces debe huir de las tentaciones y hacer lo que sea necesario para no caer ahí. ¿Por qué? Porque esa es su debilidad, está propenso a eso, ¿no? Entonces Pablo nos está llamando al análisis. ¿Cuál es aquella vida pasada donde el Señor nos sacó? Para ser agradecidos, ¿no? Para darle gloria a Dios, para dar testimonio, pero también para tener cuidado porque estamos propensos a regresar a esa vida, porque nuestra humanidad se inclina a eso, porque eso le gustaba, porque eso le traía placer, porque eso le traía sentido a la vida, porque eso le ponía alegría, aunque sea pasajera, porque el pecado a todos nos agrada. Entonces tiene que llegar esta conciencia al corazón cristiano de que hay un peligro. La escritura dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? O sea, no puedo estar yo confiado de que nunca voy a regresar a esa vida pasada, sino que constantemente debo estar en una lucha y fortaleciendo mi espiritualidad para no regresar a esa vida pasada. Y Pablo se encarga de recordarnos: ustedes estaban en esa vida pasada, todos andábamos en esa vida pasada, así que el día de hoy, en esta vida nueva, nos corresponde a nosotros fortalecernos para no caer otra vez en esa vida de pecado. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar la ira de Dios, porque seríamos hijos seríamos desobedientes, ¿no? Amén. Amén. Verso 8, ¿qué dice? Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y entonces Pablo ahora dice, nos vuelve a decir, ¿no? Estas cosas hay que irlas matando. Pero si te das cuenta, en nuestra sociedad, de pronto esta lista de pecados como que es más aceptable, ¿no? Como que es, esto es normal, eso. Cualquiera se enoja. Todos hacen esto, ¿no? Todos echan una mentirita blanca, ¿no? Todos hacen algún fraude pequeñito, ¿no? Si haces un fraude de $50,000 para arriba, ese ya es algo grave, ¿no? Pero si haces un fraude de $100, de $50, no es tan grave, ¿no? Entonces el poder adquisitivo decide qué es pecado y qué no es pecado, ¿no? Y dejamos la moralidad de Dios a un lado, ¿no? Entonces Pablo nos da dos listas de pecados, ¿no? En el verso 5 nos dio una lista que diríamos, ¡ay! Esas cosas no. Pero en el verso 8 nos da otra lista donde pudiéramos quizás decir, ¡ay! Yo estoy haciendo eso. Entro aquí. Entro ahí, ¿no? Vamos a leerlo otra vez, verso 8. Entro en este paquete. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. Ira y enojo. Mi hermano, estas prácticas, de vez en cuando nos enojamos, pero no quiere decir que esté bien. De vez en cuando caemos en ira, esto que nos maneja, este odio que nos maneja, pues no quiere decir que esté bien. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje para este estudio, meditaba cuando Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Y cuando Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que el asunto, así como para cristianos en proceso de madurez, sería, ok, enójate porque esto es injusto. Pero ya en un sentido más avanzado es, ni siquiera te enojes porque es pérdida de tiempo. Mejor ponte a hacer lo que es correcto, ¿no? Entonces, y pienso que a eso es a lo que nos está llamando Pablo en esta carta, porque no tiene un problema de, así como los Gálatas que retrocedieron, no tiene un problema con los corintios que están en pasiones desenfrenadas. Con los colosenses, como que está elevando su madurez, como que les está empujando, ¿no? Conocieron esto, afirmamos esto de Cristo, y entonces anden ahora así, ¿no? Como que es ese extra. Y es que, por ejemplo, en Corintios, ahí la iglesia está en pecado y Pablo ataca directamente el pecado, ¿no? Acá en Colosenses no hay algo que Pablo está atacando, simplemente está reforzando porque como iglesia están siendo bombardeados por este montón de cosas, ¿no? Y ellos se están manteniendo firmes. Entonces Pablo hace un llamado para, ok, ustedes ya dejaron esto. Continuar. Ahora continúen, ahora pasen al segundo nivel, ¿no? Que es esto. Ni siquiera te enojes, porque no tiene sentido que nos enojemos por lo que muchas veces nos enojamos.
Exactamente, ¿no? Entonces, hay que, ¿qué más? ¿Qué otro verso? ¿Qué otro pecado dice ahí? Malicia, Malicia, ¿no? Cosas malas, es muy obvia la palabra. blasfemias. Blasfemias, ahí ya se está poniendo más difícil, Sí, ¿verdad? está más ¿Cierto? difícil porque a veces decimos cualquier cosita, ay, mira esa enfermedad y Dios lo castigó. Decir eso es estar blasfemando, es estar usando el nombre de Dios en vano, porque nosotros no sabemos si le está castigando Dios. Y al lado de la blasfemia, ¿qué otra cosa hay? Palabras deshonestas de Palabras nuestra boca. deshonestas, ¿no? Estamos hablando de un vocabulario grosero, ¿no? Sí, Entonces, al mismo nivel está la blasfemia. exacto. Es interesante cómo a veces nosotros ponemos en ciertos niveles el pecado, ¿no? Este es grave, este no es tan grave, como la iglesia popular dice los pecados veniales, ¿no? O algo así. Algo así, los Y capitales. los capitales, ¿no? Como que el pecadote y los pecaditos, ¿no? Para Dios la ley es una. Y si no se ha cumplido, aunque sea lo más sencillo, se rompió toda la ley, porque la ley es un todo. La ley es como este vaso, ¿no? Si se le cayó un pedacito de aquí, ya no está completo, ya está roto, ya está dañado, ya no es el vaso grato. Ujú. Oh, no, pero todo lo demás aquí se le puede tomar para que no te cortes, el agua el líquido no se le cae, lo puedes agarrar, no hay ningún problema, solo este pedacito es lo malo. No, para la ley de Dios está incompleto, no se puede. Lo que Santiago nos ayuda a entender en cuanto a la ley de Dios, ¿no? Que el que rompe el más pequeño, rompe también toda la ley, porque el mismo que dijo no mates es el mismo que dijo no mientas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la blasfemia y palabras deshonestas, en la misma lista, en el mismo verso, ¿no? Y continúa en el versículo 9. El versículo 9, ¿qué dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No nos mintamos, no nos engañemos entre nosotros, entre hermanos, echándonos mentiras entre cristianos. Imagínate, entre el mismo cuerpo de Cristo engañándose el uno al otro. Pablo dice, ¿qué tipo de vida cristiana es esa? Uh-huh. Engañándose entre ustedes mismos, ¿no? Pero hay algo bonito que continúa diciendo el verso 9, que va unido al principio del verso 10. ¿Qué dice? El 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces Pablo está diciendo en el 8 final y en el 9 al principio, ¿no? 9 al final y 10 al principio. Despojándonos del viejo hombre, ¿no? Y revistiéndonos de lo nuevo, ¿no? A ver, ¿cómo dice? El 9 habla de un absoluto, habiéndoos despojado del viejo hombre. Ya eso nos lo quitamos, nos hemos despojado y ahora en el 10... Entonces dice, y revestido del nuevo. Exacto, ¿no? O sea que hubo como un cambio de ropa, ¿no? Me quité la ropa vieja y se me puso la ropa nueva, ¿no? Entonces, ¿para qué quitarme esta ropa limpia y regresar a ponerme la ropa sucia? ¿No? ¿Por qué regresar a la vida pasada? Pablo lo dijo de otra forma. Si ya hemos muerto y resucitado en Cristo, ¿por qué volvemos a vivir en la vida de pecado? ¿No? Entonces, no, tenemos que hacer morir todas esas cosas malas, ¿no? Es como la palabra tiene mucho sentido cuando la leemos en su contexto, cuando la leemos total, la fracción, no nada más un verso por aquí y otro por allá. Si leemos completo, vamos a encontrarle sentido y vamos a comprender mejor la lectura, ¿no? Entonces, verso 10 nos está diciendo que hemos sido revestidos, ¿no? Sí. Y este nuevo vestido sí se va renovando. Exacto. Entonces, él dice, en el principio, en el versículo 5, dice, hagan morir estas obras. En el versículo 6 dice, ustedes andaban en esas... en el versículo 7 dice, ustedes andaban en eso. O sea, queda ese
esta manchita que tenemos que hacer morir. Ya no lo estamos practicando, pero se puede Tenemos entender. la tendencia, tenemos la tendencia. Entonces, de eso hay que despojarnos. Y el nuevo no es como que ya me puse una vez la ropa y ya no más. Entonces, estoy salvo y ya no tengo nada que hacer. Dice Pablo acá, no. Hay que estarlo renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es como te quitaste la ropa sucia, te bañaste, te pusiste la ropa nueva ahora para celebrar Año Nuevo, ¿no? Y ahora te cuidas de no mancharte, de no ensuciarte, ¿no? Porque esto nuevo costó, esto fue valioso, esto fue con cuidado buscado, ¿no? Y entonces nuestra vida debe ser así, nuestra vida cristiana, se nos quitó aquello, nos hemos despojado, o el Señor nos despojó de aquella vida pasada, de aquella vida de pecado, nos dio una vida nueva y ahora yo debo tener la responsabilidad de mantener esta nueva vida limpia, de mantenerla santa, de mantenerla pura, ¿no? Y de irla mejorando, de irla, dice ahí, renovando, ¿no? Tengo que ir viendo a ver qué más le agrego a esto para que sea más grato a nuestro Señor, ¿no? Y aquí es donde vienen todas nuestras disciplinas espirituales, aquí es donde viene todo aquello que el Señor nos ha encomendado, nos ha pedido hacer para llevar fruto, y mucho fruto, como dice Juan. Y entonces es una práctica que el cristiano debe tener, es una meta para este año, mi hermano. Si has visto, si para este momento has llegado a la conclusión de que no has cumplido a cabalidad aquellas exigencias de Dios, y en algunas ha sido por mera desobediencia, no porque no puedas, no porque qué sé yo, sino que simplemente no quisiste hacerlo, ¿no? Uh-huh. El día de hoy es tiempo de irnos renovando, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de renovarnos, hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas nuevas, de hacerlas diferentes, ¿no? Sí, me gusta cuando dice que las vamos renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es indispensable conocer la Escritura? Porque nosotros a lo que le llamábamos bueno, realmente el Señor le llama malo, ¿no? Exacto. Y a lo que le llamábamos malo, el Señor le llama bueno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos identificando? Y a muchos nos ha pasado que cuando leemos la Escritura decimos, ay, yo no sabía que esto era malo. Yo no sabía que esto de verdad le desagradaba a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es necesario que nosotros nos vayamos enfrentando a la perfecta voluntad de Dios, a la Escritura, y nosotros vayamos descubriendo que en nosotros hay hábitos que son pecaminosos, hay hábitos que a lo mejor no son pecaminosos, pero no nos convienen. Como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Todas las cosas me son permitidas, pero no todas convienen. ¿Cómo nosotros, con ese conocimiento, hasta que llegue a ser pleno, poder ir renovándonos? Amén. Verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Dice, en el conocimiento pleno del versículo 10, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a una imagen madura, una imagen que va renovándose, una imagen que va creciendo, y es una imagen, me gusta aquí, que no discrimina, es una imagen que ve a todos por igual, es una imagen que es un ser que ha llegado al punto en su relación con Dios, en el conocimiento de Dios, en su madurez espiritual, que ahora ve a todos sin distinción, no importa la clase social, no importa la capacidad económica, no importa colores de piel, no importan esas razas, si es hijo de Dios, así es como le ve, como un hijo de Dios, ¿no? Eso es una fruto de la madurez espiritual. Exacto. ¿No? El no discriminar. Así que puntos que podemos ir viendo en nuestras vidas para ir mejorando en este año, ¿no? Si hay alguna especie de discriminación hacia raza, hacia clase social,
¿no? Hacia algún tipo de persona, que veamos la madurez espiritual, cómo ve a los demás, ¿no? Ponernos los lentes de la madurez espiritual. Ahí hay un tema para una predicación. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces Pablo aquí va dando un detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a ir renovando? Y este traje que me voy a poner es un traje de escogido de Dios. Sí. ¿Cómo es un escogido de Dios? ¿Será que un escogido de Dios se siente así muy pavo real? Muy, wow, yo soy bien, a mí el Señor me escogió y a ti no. Yo soy mejor que tú porque... No, un escogido de Dios no tiene ese orgullo elevado, no tiene ese ego puesto así. Está sorprendido. ¿Qué? ¿Me escogiste a mí? Está sorprendido, está agradecido, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando de pronto esto no te pasó a ti, o quién sabe, ¿no? Pero no sé si alguna vez cuando jugábamos de niños, ¿no? Que jugábamos a fútbol, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tirábamos la moneda, ¿no? Donde hay dos. Y el que gane comienza a escoger. Te escojo a ti, de ahí el otro escoge a este. Y así se escoge todo el grupo, ¿no? A ver en qué equipo va a estar uno, ¿no? Cuando la persona era muy buena jugando, ¿no? Cuando era mejor, y tú decías, yo quiero quedar en ese equipo, ¿no? Ojalá y me escoja a mí para quedar en ese equipo. Y de pronto te decía, tú, ven para acá también. Yo decía, wow, quedé en el equipo. Y quería, ¿no? Es bien triste, ¿no? Cuando somos, y ahí yo quedé varias veces, ¿no? Cuando éramos los últimos dos, como que, ay, ya los dos capitanes de los otros equipos, como que, híjole, de los dos malos, ¿cuál será el menos malo, no? Para escogerlo. Quedar al último no era tan grato. El escogido de Dios es este que como tú lo presentabas, sorprendido, como like, wow, tú me escogiste a mí. Después de ver mi vida pasada, ¿no? Mi humanidad imperfecta, mis deseos pecaminosos. Ok, luchamos, nos esforzamos y hacemos lo que se puede hasta donde se puede, pero no deja de sorprender el hecho de que Dios nos haya elegido. No deja de sorprender, mi hermano, o nunca dejes de sorprenderte de que Dios te haya llamado. De que Dios te haya llamado por nombre y te ha dicho, tú, fulanito, hijo, ven para acá, ¿no? Algo muy grato, ¿no? Y no solo eso, la Escritura dice, es más, ese nombre te lo voy a quitar porque no me gusta, te voy a dar un nombre nuevo. Y es que el que da el nombre es el que tiene la autoridad y es dueño de eso, al que le pone nombre, ¿no? Entonces, cuando Dios dice que nos da un nombre nuevo, nos está recordando de que ahora Él es nuestro Señor. Le pertenecemos, somos parte de Él. Nos escogió, nos llamó. Eso es algo muy bonito. ¿Qué más sigue diciendo ahí el verso 12? Porque ya el tiempo nos está alcanzando. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Que nos vistamos como santos y que nos vistamos como amados. Eso nos está llamando a que nos veamos como amados de Dios. Uh-huh. Dios nos ama. Dios te ama, mi hermano. Aunque de pronto muchas veces llega esta idea tonta a nuestra mente de que Dios no nos ama. Dios nos ama. Esa es la realidad. Esa es la verdad bíblica. La verdad bíblica que debe estar por encima de una mentira emocional y traumática quizá. La verdad bíblica debe vencer. Debemos entonces vestirnos como escogidos y vestirnos como santos, vestirnos como amados de Dios. De entrañable misericordia. Hay que ser misericordiosos también, ¿no? De benignidad. De benignidad. De humildad. Ser humildes, es algo que podemos hacer entonces. Si la exhortación es vístanse de humildad, está diciendo que podemos nosotros
hacer esos actos que producen humildad y que van matando la arrogancia y el ego en el ser humano. ¿No? ¿Qué más? Los últimos dos dice, de mansedumbre, de paciencia. De mansedumbre y de paciencia. O sea que tenemos la capacidad de ser mansos. Domesticados, ¿no? Decía ahí, mansedumbre y paciencia. La capacidad de esperar tranquilamente. Con una buena actitud. Con una buena actitud y positiva hasta que la cosa suceda, aquello que se ha prometido de parte de Dios, ¿no? Sí. Y la paciencia aquí en el Nuevo Testamento muchas veces le está hablando al que está siendo perseguido. Tranquilo, que tu eternidad está segura. Tranquilo, que la fe, esto es lo que demanda, persecución. Entonces, cuando se habla de paciencia, se está hablando de mantenerte fiel en el camino en medio de las persecuciones, prácticamente. Exacto. ¿No? Amén. Ok, entonces, verso 13. Nos dice cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo podríamos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, entonces, formas de cómo irnos vistiendo, cómo nos podemos ir vistiendo de hijos, de amados, de santos, ¿no? De escogidos. Ok, una de las cosas, perdona, así como Cristo te perdonó. Atrévete a dar el perdón así como Cristo dio el perdón, ¿no? Imitando a nuestro Señor Jesucristo en la forma de vestirnos. Sí. Amén. Amén. Él es un hijo amado del Padre, entonces tengo que imitarlo, ¿no? Amén. Interesante. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El gran sello con que Pablo nos muestra toda esta fotografía. Esta es como la firma del pintor después de hacer la pintura. El amor. Y dice que este es un vínculo perfecto. Aquello que nos une en perfección. O sea, no hay otro vínculo que pueda tener la misma función que tiene el amor. El amor es el perfecto. Amén. Es el cabal, es el completo. Muy bonito lo que Pablo nos está mostrando aquí. Amén. Verso 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a vivir en paz. Amén. Y es esta paz que viene de Dios, la paz de Dios. No, yo no sé a qué me llamó Dios, pues Dios te llamó a vivir en paz y a vivir agradecido. Sí. Lo que está diciendo ese verso, vivir en paz y vivir agradecido. Un corazón agradecido, un corazón que viva tranquilo, que viva en paz, que viva manso, ¿no? Verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí veo a Pablo exhortando a la iglesia a no caer en el síndrome del COVID-19, no caer en el síndrome del coronavirus, el síndrome que nos aparta, que nos aísla, que nos separa y que nos acomoda en nuestro encierro. Porque Pablo está hablando acá en el verso 16 de que existe una necesidad en el cuerpo de Cristo y es de vivir en comunidad, exhortándonos, sí, ¿no? Motivándonos, hablándonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos a los otros. Esto se puede hacer solamente cuando estamos en comunidad. sí. Pero si nos aislamos y hacemos todas las cosas, se entiende ahorita por la pandemia y todo eso. Mi hermano, pero esta no es la iglesia tiene que trascender, la iglesia tiene que estar por encima de eso. Nosotros tenemos que buscar, hacer un ruego a nuestro Dios, a que nos dé la sabiduría para ver qué decisión es la que debemos tomar como iglesia y que nos dé el valor para tomar acción en esa decisión como iglesia, porque hay prácticas de la iglesia que no se están haciendo, que se han detenido, y todo ha sido por miedo. Exacto.
tenemos miedo de dar el paso que nos va a llevar a la presencia de Dios. Sí. ¿No? Porque tenemos miedo a morir. Y la Escritura nos exhorta. Pablo lo hace. El morir es ganancia. Sí. Y es que, perdón. Me pregunto qué hubiera hecho Pablo en medio de esta pandemia. Se encierra. Se encierra y dice, ay no, porque me puedo morir. En algún momento nos vamos a morir. Exacto, ¿no? Okay. Y en eso, como iglesia, tenemos que meditar. Tenemos que meditar con un corazón abierto y con las rodillas dobladas. Sí. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que la iglesia hace en medio de la pandemia? Exacto. ¿Cómo la iglesia se debe comportar en medio de una pandemia? ¿Será que la iglesia se debe comportar de la misma forma como cuando era perseguida por el Imperio Romano? ¿O no? Ve con Dios y medita en eso. Amén. Amén. Verso, ¿qué ibas a decir? No recuerdo, pero en vista Pero de era que algo tú bueno. dices eso, no sé si No recuerdo, pero era algo bien bueno. No sé, pero Seguramente sí. por ejemplo, pienso en esta invitación que haces de ir con el Señor, ¿no? Yo he ido a preguntarle porque no es que me quiera morir y esté buscando la muerte, tampoco quiero que se me malinterprete. Quiero hacer vivas en mi vida las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si vivo, vivo para Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando dimos agua al sediento, al ojo, al forastero, vestimos al desnudo, y cuando hicimos todas esas cosas por los necesitados, entonces lo estábamos haciendo para Él. Esta es la iglesia. Asistir, aparte, ¿no? Entre las otras prácticas que tenemos que hacer juntos. Entonces, sin embargo, sé que un día me voy a morir. Y me puedo morir cayéndome de las escaleras en un accidente, porque COVID no es la única enfermedad que mata, ¿no? Hay tantas y tantas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, como el SIDA. El flu mata más que este virus. La malaria, todas esas, el dengue, ¿no? El Nilo. El Nilo. Entonces, hay muchas enfermedades y muchas situaciones por las que el mundo muere, ¿no? Las personas morimos. Entonces, y en eso se dio este asunto de ver cómo la iglesia ha enfrentado las otras pandemias, porque esta no es la única pandemia que ha pasado la humanidad. O sea, a lo mejor es para mí, en mis 40 años, es mi primer pandemia, ¿no? Pero la iglesia, que tiene 2000 años de existencia, ha pasado por varias pandemias. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿No? Cómo hombres y mujeres piadosos lo enfrentaron. Y yo creo que es una de las formas en las que el Señor pudiese hablarnos en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Es que el problema, al menos hasta donde lo logro ver, lo logro entender, ¿no? Es de que ahora la iglesia no solo está enfrentando una pandemia, está enfrentando un gobierno que está obligando a hacer algo. Entonces, hay o no persecución, hay o no restricciones gubernamentales para la fe cristiana, ¿no? Yo creo que por ahí va parte del gran problema que la iglesia enfrenta hoy, porque no queremos perder los privilegios que el gobierno nos ha dado. Y para no perder los privilegios de este gobierno, pues es necesario que nos sometamos a sus ordenanzas, ¿no? Y sí, porque como lo veíamos en la historia de la iglesia, eran los gobernantes los que decían quién era el obispo, dónde se reunían y todas esas cosas. Y pareciera que estamos volviendo a esa misma situación, donde aparentemente en la Constitución dice que hay libertad de religión. Y cuando tú dices la libertad de religión, pues la practicas como tu religión dice. Y si nuestra religión dice que nosotros nos tenemos que juntar, tendríamos que estarnos juntando, ¿no? Exacto, Entonces, ¿no?
todo este Ve en oración con el Señor para que dé sabiduría y tranquilidad al corazón. Pudiera haber alguien que está en conflicto con que si sí se reúne o no se reúne. Ujú. Y yo creo que Dios va a trabajar con cada persona, Sí. dependiendo su situación muy única, ¿no? Y por eso es necesario ir con el Señor en oración. ¿Qué me dice a mí Dios? Está. ¿Qué demanda me pone a mí para que yo no se la ponga a los demás? ¿Qué demanda me pone a mí? Sí. ¿No? Y entonces me toca a mí responderle a Dios. Ujú. Es necesario ir con el Señor. Exacto. Verso 17, ¿qué dice? Y con este verso terminamos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, muy puntual, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada una de las cosas que se hagan, te reúnas o no te reúnas, hazlo En el nombre de en el nombre del Señor Jesús. Y caemos en aquel pasaje de Pablo: el que come carne no juzgue al que sí come, y el que come vegetales, pues que no juzgue al que come carne, ¿no? ¿Qué dirección te da Dios en esta situación? Pero de una forma general, regresando al gran punto central de la carta, o al menos del tema que veíamos hoy, es no regresar a esta vida pasada, Ujú. sino que mantenernos firmes y fieles en el camino del Señor, porque nosotros ya hemos muerto la vida pasada y ahora estamos en una vida nueva, porque hemos sido, decía Pablo, en cuanto al vestido viejo, ¿no? Se nos ha quitado, o sea, hemos sido despojados, era la palabra que él usaba, y ya hemos sido revestidos. Nos corresponde irnos renovando. Y entonces Pablo nos exhorta a ver hacia el cielo, hacia la eternidad, allá donde Cristo está, allá donde tu vida, mi hermano, está escondida en Cristo Jesús. Ujú. Y mientras tu mirada está puesta allá, seguimos con los pies en la tierra, esforzándonos, revistiéndonos, renovándonos en todo aquello que nos corresponde, haciéndolo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y cuando decimos el nombre de nuestro Señor Jesús, vale aclarar que no es una palabra mágica decir, ay, voy a hacer esto en el nombre de Jesús. Y lo que quiere decir es de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Amén. Todo lo que hagamos tiene que ir de acuerdo Ajá. a su santa Porque a voluntad. veces nada más nos proponemos algo y decimos en el nombre de Jesús y vamos, ¿no? Y no nos detuvimos a meditar. Me recordó cuando estaba leyendo esto, me recordó cuando mi mamá, yo llegué a vivir con ella, entonces ella a veces trabajaba, yo no estaba en casa y a veces yo necesitaba cosas de la tienda, por ejemplo. Y entonces iba con la chica de la tienda y le dijo que yo podía ir a pedirle cosas y que ella se las iba a pagar después, pero que no tenía yo derecho a comprar algunas frituras y no tenía derecho a comprar ciertos dulces que mi mamá me prohibía comer porque era malo para mi salud, ¿no? Entonces, todo lo demás lo podía pagar mi mamá, pero los dulces no. Y entonces cuando yo iba, yo le decía, ay, también pon esto. Y me decía, ay, pónselo en el nombre de mi mamá y pónselo en nombre de mi mamá. Y la chica me tenía que decir, no, eso tu mamá no lo va a pagar, así es de que yo no lo puedo poner, ¿no? O sea, no es la voluntad de mi mamá que yo me comprara esos dulces, ¿no? Entonces, ¿cómo eso me vino a hacer sentido a mí cuando pienso, esto va en el nombre, en la voluntad del Señor Jesucristo? ¿Esto también lo va a pagar Él? ¿O esto es mero berrinche que sale de su voluntad? Y entonces el Señor dice, no, espérate, eso no entra en este cajón. Yo te puedo apoyar en este proyecto, pero no en este otro que dista mucho de su voluntad, ¿no? ¿Cómo nosotros poder estar en un constante conocimiento de su voluntad para no errarle? Gloria a Dios. Bonito estudio que tuvimos el día de hoy. Espero, mi hermano, mi hermana, que te haya motivado, a seguir conociendo su palabra.
Y esperamos en Dios que hayas pasado una fiesta bonita, agradable el día de ayer, celebrando o esperando la entrada de este año nuevo. Y que tengas claro qué es aquello que tú esperas de este año, porque si tú lo tienes claro, es muy posible que suceda. Hablábamos ayer, que no sea solo un deseo, sino que haya un plan detrás de ese sueño. Hayan pasos a seguir para que la meta se alcance. Así que te deseamos lo mejor en este año 2021. El Señor te guarde, te prospere, te bendiga, traiga sanidad, traiga paz, traiga armonía, traiga restauración en tu vida y que esos anhelos de tu corazón en este año puedan hacerse realidad para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Por qué no nos despides con una oración? Señor Dios, te damos gracias por la información que nos has dado a través de tu palabra. Como, Señor, nos has recordado que nos has escogido, nos has santificado, nos has amado, Señor, y que así nos tenemos que vestir, amados por ti, santificados por ti, Señor, y que desechemos todo aquello que no te agrada. Padre, que este año lo podamos tomar como esa oportunidad que tú nos das de ser lo que tú dices que la iglesia debe de ser, así en la carta a los Efesios, la gloria tuya. Que nosotros te representemos bien en todo, que nosotros te exaltemos en todo y como nos recuerda hoy la Escritura, que hagamos todo sometidos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que cualquier cosa que hagamos sea de tu agrado, porque es tu voluntad. Padre, que no seamos en ninguna manera hijos de desobediencia. Gracias porque en ti está el perdón. Gracias porque en ti está, Señor, la restauración. Y gracias porque en ti está el poder para limpiarnos de toda maldad. Y como hijos tuyos, Señor, eso debemos estar buscando. Tu perdón, tu restauración y tu completa limpieza en nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Y mi hermano, que pases una feliz noche, que Dios te bendiga y estaremos viéndonos pronto el domingo a las 2 de la tarde aquí. No te lo pierdas por este canal. Estaremos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Amén. Bye. Bye.